Buenas tardes. Ya vimos dos artículos sobre la contrapresión, evaluarla para una posible obstrucción del catalizador o catalizadores en gasolina en el capítulo de contrapresión 1 y en el capítulo de contrapresión 2 vimos también para cuando es posible obstrucción del DPF o GPF en gasolina. Vimos cómo se hacía con el manómetro. Vimos cómo se hacía con el escáner y con el osciloscopio. Os recuerdo que la prueba de contrapresión o back pressure test es una de las formas más precisas y directas de diagnosticar obstrucciones en el sistema de escape, especialmente cuando hay síntomas como pérdida de potencia, motor ahogado, consumo alto o regeneraciones frecuentes del DPF. Bien, luego quiero hablar algo más, y es cuando tenemos el coche en el taller y tenemos estos síntomas, le miramos el nivel de hollín y de ceniza con el escáner, el nivel de SOT o ash, hollín y ceniza, y vemos que está alto. Miramos el contador de regeneraciones con el escáner, vemos que no las completa. ¿Por qué no las completa? O bien por trayectos cortos, o bien por algún problema que puede ser del sensor de presión diferencial y sus mangueras, o bien del propio DPF. Y para descartar, pues vamos a ver en este artículo cómo se miraría comprobar si el sensor de presión diferencial o las mangueras están defectuosas. Ya lo he dicho, cuando tenemos el nivel de hollín o ceniza muy alto, cuando vemos el contador de regeneraciones con el escáner, que no se terminan, que son muy frecuentes, vamos a investigar más. Bien, comprobar si el sensor diferencial de presión del DPF o sus mangueras están defectuosos. Bien, se recomienda hacer estas pruebas con el motor frío y con precauciones de seguridad, guantes, gafas, motor apagado al desconectar piezas. Inspección visual y preliminar. Siempre el primer paso. Localiza el sensor, normalmente cerca del DPF, en el chasis o motor con dos mangueras de goma o metal. Revisa mangueras, grietas, fundidas, sueltas, aplastadas o con hollín acumulado. Conexiones, que estén bien insertadas y sin fugas. Sensor, grietas, corrosión o daños en el cuerpo. Después, sopla aire comprimido suave por las mangueras, desconectadas del sensor, y soplamos aire para ver si están obstruidas. Debe pasar aire libremente. Si hay daños visibles, cambiar las mangueras. Después, comprobación con escáner, valores en vivo. Conectamos el escáner OBD y seleccionamos el PIT DPF Differential Pressure o delta P DPF, que es DPF presión diferencial o delta P del DPF. Arrancamos el motor y lo calentamos a temperatura normal. Observamos en ralentí. Debe estar entre 2,15 HPA. Recordemos que HPA es lo mismo que milibar. Un HPA es un milibar. mbar. Bien. Lo repito, en ralentí. El DPF, sensor de la presión diferencial de DPF debe estar al ralentí entre 2,15 HPA, normal. Si marca 0 HPA constante o un valor muy alto fijo, posible sensor o mangueras defectuosas. Bien, aceleramos fuerte, 2500-3000 revoluciones. La presión debe subir y luego bajar rápidamente al soltar. Si no cambia o se queda pegada, fallo. Después, apagamos el motor. La presión diferencial debe ir a 0 HPA en pocos segundos. Si no, sensor defectuoso. Bien. Ya hemos visto la inspección visual y preliminar, la comprobación con escáner. En ralentí aceleramos fuerte y apagar.
comprobamos el HPA del sensor de presión diferencial, perdón, del DPF diferencial, de la presión diferencial del DPF como PID en el escáner, en HPA o M-bar. A la 3, comprobación eléctrica del sensor con un multímetro. Necesitamos el multímetro y el diagrama de pines del vehículo. O prueba genérica, suele ser 5 voltios referencia, masa y señal. Bien, conectado el sensor y llave de contacto ON con motor apagado, medimos el voltaje entre pines. Alimentación, que es el de 5 voltios referencia, debe dar 5 voltios. Masa, 0 voltios. Señal, normalmente de 0,4 a 0,6 voltios o según fabricante. Bien, consultar. Bien. Si no hay 5 voltios o masa, problema en el cableado EQ. Si no hay 5 voltios o masa, problema en el cableado EQ. Esto es la comprobación eléctrica del sensor si está funcionando bien con multímetro. Primero comprobamos la alimentación y la masa, que eso se puede hacer simplemente ponemos la punta del multímetro, la roja, el multímetro en modo voltios y la punta roja en el pin de voltios, de alimentación, y la punta negra en el pin de masa. Debe dar los 5 voltios. Con eso ya comprobamos los dos al mismo tiempo. Y si no, 1 a 1 con respecto a chasis. Bien. Luego, con motor en marcha, ralentí. La señal, lo que es la señal, el pin de señal, debe estar alrededor de 0,5-0,8 voltios. Al acelerar fuerte debe subir proporcionalmente, hasta 2-4 voltios según carga. Bien. Ya hemos probado con el multímetro. Ahora probamos prueba de las mangueras y sensor con presión o vacío, que es la más fiable. Prueba de las mangueras y el sensor con presión o vacío, que es la más fiable. Primero hemos visto la inspección visual y preliminar, soplando aire comprimido y mirando si hay algún daño visualmente en el sensor. Después hemos visto la comprobación con el escáner, mirando el PID, presión diferencial del DPF. Después hemos hecho la comprobación eléctrica del sensor con el multímetro, mirando masa y alimentación y la señal. Con el sensor conectado. Y ahora vamos a 4, prueba de las mangueras y sensor con presión barra vacío, la más fiable. Necesitas bomba de vacío barra manual de presión, Mitivac o similar o manómetro. Bien. Prueba de mangueras. Desconecta las dos mangueras del sensor. Sopla o aplica presión suave en cada una, hacia el DPF. Deben estar libres, no obstruidas. Con motor en marcha. Bueno, desconecta las dos mangueras del sensor, efectivamente. Y una de ellas será hacia el DPF, pero la otra no estoy seguro. Mirad cómo es. La cuestión es que la desconectamos y soplamos o aplicamos presión suave en cada una. Deben estar libres, no obstruidas. Ahora, con motor en marcha, poner un manómetro en cada manguera. La upstream antes del DPF debe tener algo más de presión que la downstream. Bien. 3. Revisa fugas, aplica humo o jabón en las uniones. Esta es la prueba de las mangueras. Lo repito, la prueba de las mangueras. Desconectamos las dos mangueras del sensor. Soplamos o aplicamos presión suave en cada una. Debemos comprobar que no estén obstruidas. Y también se puede hacer con motor en marcha poniendo el manómetro en cada manguera.
un manómetro en cada manguera. La de antes del DPF debe tener algo más de presión que la de downstream. Bien. Y tercero, revisar fugas. Aplicar humo o jabón en las uniones. Luego, prueba directa del sensor. Desconecta las dos mangueras del sensor. Sensor sin mangueras. Enciende el contacto. El escáner debe marcar 0 HPA. Presión atmosférica en ambos lados. Repito, esto es la presión diferencial del DPF como parámetro en el escáner. Encendemos el contacto habiendo desconectado las dos mangueras del sensor. Y debe dar 0 HPA, presión atmosférica en ambos lados. Si marca valor alto o no 0, el sensor está defectuoso. Luego, otra cosa. La prueba directa del sensor. Conecta la bomba de vacío de presión solo a la manguera upstream, la que va antes del DPF. Aplica presión suave, 10-50 HPA. El escáner o multímetro debe mostrar aumento en la presión diferencial. Al soltar debe volver a cero rápidamente. En este caso se refiere a desconectada del escape. Desconectada del escape la manguera, aplicamos presión y entonces debe medir el sensor de presión diferencial al paso de la presión. Al aplicar la presión suave de 10-50 HPA con la bomba de vacío de presión, el escáner o multímetro debe mostrar aumento en la presión diferencial. Al soltar debe volver a cero rápidamente. Se puede repetir aplicando vacío presión en la manguera downstream, la de después. El comportamiento debe ser el contrario, presión negativa o menor. Si aplicando presión el valor no cambia, sensor averiado. Bien, esta es más difícil. Bien. Y ahora vamos con otra más. Ya hemos visto la prueba de las mangueras y sensor con presión barra vacío. Y ahora la prueba combinada con motor en marcha. Quitamos las mangueras del sensor, conectamos temporalmente un manómetro o un transductor en los puertos del escape antes y después del DPF. Comparamos lo que marca el escáner. Si el escape tiene presión real pero el sensor no la detecta, sensor o mangueras malas. Resumen rápido de diagnósticos. Mangueras defectuosas, fugas obstruidas o rotas, lecturas bajas o erráticas. Sensor defectuoso, no responde a presión, no vuelve a cero, voltaje fijo o fuera de rango. Si todo está bien pero sigue fallando, revisa el DPF obstruido o el cableado. Bien. Consejo importante, después de cualquier prueba borra códigos de error y hace una prueba en carretera para ver si la regeneración funciona correctamente. Bien, ahora pasaré a explicar mejor el punto 5, la prueba combinada de manómetro o transductor más escáner con motor en marcha. Bien, pero antes de eso voy a resumir lo que he dicho. Yo he dicho distintas opciones, ¿no? Y aquí cada uno tiene que sintetizar, resumir, tomar apuntes y ver qué es lo mejor. Por ejemplo, si vamos a ver la contrapresión, lo más práctico, verlo primero con el escáner y el osciloscopio, ¿no? O hay gente que a lo mejor prefiere hacer la prueba de contrapresión con el manómetro. Y por ejemplo, ahora para ver si está el sensor defectuoso o la manguera, hemos dado 5 métodos: la inspección visual y preliminar, la comprobación con el escáner con la presión diferencial del DPF como parámetro, la comprobación eléctrica del sensor con multímetro, y luego, más preciso, más difícil, la prueba de las mangueras y sensor con presión barra vacío. Y luego la prueba combinada con motor en marcha.
que es manómetro, transductor más escáner, que la voy a explicar ahora. Explicación, explico mejor el punto 5. Prueba combinada, manómetro más escáner con motor en marcha. Esta prueba es muy útil porque te permite comparar lo que realmente hay de presión en el escape, con manómetro o transductor, contra lo que está marcando el sensor del DPF en el escáner. Así confirmas si el sensor o las mangueras están mintiendo. Precauciones importantes de seguridad. El escape está muy caliente cuando el motor está en marcha. Hay presión y gases tóxicos, monóxido de carbono. Trabaja con guantes resistentes al calor, gafas y en un lugar bien ventilado. Idealmente hace esta prueba en un banco de pruebas o con el coche elevado. Bien. ¿Debo apagar el coche antes de quitar las mangueras? Sí, casi siempre es más seguro y recomendable apagar el motor para desconectar las mangueras y el manómetro. Solo se deja el motor en marcha durante la medición final, nunca mientras se están manipulando las conexiones. Procedimiento paso a paso. Prepara todo con el motor apagado y frío. Mejor si el coche lleva al menos una hora apagado. Localiza las dos mangueras del sensor diferencial de presión, una con positivo antes del DPF y una con negativo después del DPF. Ten listo el escáner conectado y en el pit del delta P del DPF. Bien, la presión diferencial del DPF. Después, manómetro de contrapresión, 0,15 PSI o 0,1 bar, o transductor de presión, tipo VPS 500X. Bien. Adaptadores o empalmes en T, para no tener que cortar mangueras. Bien. Después, desconectamos las mangueras del sensor, motor apagado. Quitamos con cuidado las dos mangueras del sensor. Tapamos temporalmente los puertos del sensor con tornillos o tapones limpios para que no entre suciedad. Bien. Conectamos el manómetro transductor directamente a los puertos del escape. Conecta una manguera del manómetro al puerto antes del DPF, upstream. Conecta otra manguera del manómetro o segundo canal del transductor al puerto después del DPF, downstream. Si no tienes dos canales, puedes medir primero uno y luego otro. Arranca el motor y caliéntalo. Arranca el coche y déjalo llegar a temperatura normal de trabajo. Observa en el escáner la lectura del sensor diferencial. Debe estar cerca de 0 HPA si las mangueras originales están desconectadas. Realiza la prueba de medición. En ralentí, anota la presión real que marca tu manómetro transductor y compárala con el escáner. Acelera fuerte, 2500-3500 RPM sin carga o en marcha en banco. Mira la presión real antes y después del DPF. La diferencia delta P real debe coincidir aproximadamente con lo que marca el escáner. Suelta el acelerador y observa cómo baja la presión. Bien, como digo, suelta el acelerador y observa cómo baja la presión. Para esto hemos utilizado las T's, metiéndolas en medio de la manguera y el sensor, metemos el manómetro primero y después el manómetro en el downstream, también con la T o con el transductor. Y así vemos al mismo tiempo lo que marca el manómetro o el transductor antes y después y vemos la diferencia. Y al mismo tiempo vemos lo que marca el escáner, que nos marca esa diferencia delta P. Bien, en HPA. Luego interpretamos los resultados. Si el manómetro muestra presión alta, por ejemplo, 150 HPA durante aceleración, pero el escáner marca casi cero muy bajo, sensor defectuoso o mangueras obstruidas, fugas. Si el manómetro muestra presión baja y el escáner también, el DPF está bien, el problema está en otro sitio. Si ambos muestran valores altos, el DPF realmente está obstruido.
Si el manómetro muestra presión pero el escáner no responde, sensor averiado. Finalizamos la prueba, apagamos el motor, volvemos a conectar las mangueras originales al sensor, borramos posibles códigos de error y realizamos una prueba de carretera corta. Versión rápida, resumen. Motor apagado. Desconectamos mangueras del sensor más conectar manómetro transductor a los puertos del escape. Motor encendido. Medimos en ralentí y aceleración fuerte con la T. Comparamos lecturas reales. Manómetro versus lectura del escáner. Esta es la forma más profesional de confirmar si el sensor está ciego o si realmente hay obstrucción en el DPF. Bien, la información sigue en el libro. Estoy hablando del volumen 5, que esto está en el volumen 5, no estaba en los primeros 4 volúmenes. En el volumen 1 sí que hablo del DPF, en el volumen 2 o 3 hablo del propietario de un coche que quiera estar pendiente del DPF con el escáner. Y ya hablo de estas cosas. Pero aquí hablo de una obstrucción del DPF, ¿no? En el volumen 5. Y esto está exactamente en el capítulo 3. Y entonces aquí continúo, más cosas. Explico mejor el uso del transductor, qué es el transductor, por ejemplo el VPS 500X, que ya hablaré más de él cuando haga otra lista en el canal sobre el mismo, que hay mucha información sobre él en el volumen 5. También explico las conversiones, unidades de medida en la prueba combinada, en este punto 5 de la prueba combinada. Y también explico cómo configurar el osciloscopio para la prueba combinada. Bien, pero voy a resumir quizás lo más fácil de los 5 métodos que he dicho que hay para ver si el sensor o las mangueras están mal. Voy a decir otra vez, comprobación con escáner, valores en vivo. Conectamos el escáner, seleccionamos DPF Differential Pressure, arrancamos el motor y lo calentamos a temperatura normal. Observamos en ralentí. Debe estar entre 2,15 HPA, normal. Si marca 0 HPA constante o un valor muy alto o fijo, posible sensor o mangueras defectuosas. Bien, aceleramos fuerte, 2500-3000 RPM. La presión debe subir y luego bajar rápidamente al soltar. Si no cambia o se queda pegada, fallo. Apagamos el motor. La presión diferencial debe ir a 0 HPA en pocos segundos. Si no, sensor defectuoso. Luego, comprobación eléctrica del sensor con multímetro. 1. Conectado con el sensor conectado y la llave de contacto on. Medimos el voltaje entre pines. Alimentación 5, masa 0 y el de señal normalmente 0,4-0,6 voltios según fabricante en contacto on. Motor apagado. Bien, si no hay 5 voltios o masa, si están mal cada uno de ellos, problema en el cableado o la ECU. Bien. Con motor en marcha al ralentí, el del señal debe estar alrededor de 0,5-0,8 voltios. Al acelerar fuerte debe subir proporcionalmente a 2,4 voltios según carga. Y este es el resumen que quería hacer de contrapresión. Han sido 3 artículos. Primero en gasolina, principalmente enfocados en los catalizadores. Después en diésel o gasolina con DPF o GPF, con manómetro o con escáner o con osciloscopio, y luego en los casos en los que el hollín está muy alto, hay muchas regeneraciones, los síntomas de contrapresión del coche, no se terminan las regeneraciones, investigar si el sensor o las mangueras están mal. Esto ha sido el resumen de hoy. Venga, gracias.